Hola, buenos días. Buenos días. Los móviles, por favor, apagarlos, si sois tan amables. Estamos aquí en la conferencia Escribos y Libros Mayas por el doctor Alfonso Lacadena, que imagino que varios de vosotros conoceréis. Y esta conferencia está dentro de una actividad que realiza la biblioteca. Más cerca, ¿no? ¿Mejor así? Vale. Dentro de una actividad que realiza la biblioteca junto con el Museo de América, que se llama Otras lecturas entre bibliotecas y museos. Es un proyecto experimental dentro del MAC4IT, que es museos como lugar de diálogo intercultural, promovido por la Unión Europea, donde lo que queremos es que las piezas museísticas se expongan en un contexto distinto, como es las bibliotecas, para ver qué reacción tienen las personas que van a las bibliotecas, cómo interpretan esos objetos, qué información sacan, qué les sugieren y qué les evocan, ¿no? Pues dentro de esto pues tenemos esta conferencia que espero que os guste y nada, os dejo con Alfonso. Luego tendremos, después de que Alfonso hable, un turno de preguntas, pues si tenéis alguna sugerencia, alguna duda o algún comentario que hacer. Pues nada, muchas gracias. Hola, buenos días. Lo primero es felicitar por esta iniciativa a museos y bibliotecas el haber hecho este espacio de intercambio y de encuentro, y agradecer eso pues a los organizadores el que se me haya incluido a formar parte de lo que es esta experiencia. Vamos a hablar hoy y a pasar el próximo rato hablando sobre escribas y libros mayas. Y realmente hablar de museos y de bibliotecas, o sea, en este caso de bibliotecas, pues es el espacio ideal para poder hablar sobre este tema, y sobre todo además el caso del Museo de América, que alberga uno de los 3 códices que se conservan del área maya, pues hace que sea una ocasión especial y muy oportuna para poder abordar lo que es este tema. Para ubicarnos al principio así rápidamente, pues hablar de mayas, en dónde estamos. Eso pues estamos evidentemente en América, en la región de Mesoamérica y en lo que es la península de Yucatán. Encontramos aquí lo que es en esta zona, en tierras bajas, el desarrollo a lo largo de 2000 años aproximadamente de una civilización original en muchos sentidos. Por otra parte también una civilización que formó parte de lo que es el gran área cultural de Mesoamérica. Esta península de Yucatán y esta civilización maya, o sea, como todo el mundo sabe, se caracteriza además por tener o por desarrollar una escritura jeroglífica. Esto es algo importante. Podemos hablar de escribas, porque hay escritura, podemos hablar de libros, porque es un soporte de escritura, y podemos hablar también sobre una de las tradiciones de escrituras más prolongadas en lo que es el contexto, en una historia de la humanidad. Sin interrupción de escritura, desde aproximadamente el siglo II, III antes de Cristo, hasta incluso el presente, siempre ha habido escribas, siempre ha habido escritos mayas, y con el accidente histórico del cambio de escritura, la llegada de los españoles, que acabaron extirpando lo que era el sistema jeroglífico autóctono indígena y sustituyéndolo por el alfabeto latino, sí encontramos en cambio que se continuó esa tradición hasta incluso la actualidad. Es interesante también recordar, o sea, como todo el mundo sabe, que la escritura jeroglífica maya no es una escritura única en el área de Mesoamérica. En realidad es una más de las hasta 14 o 15 escrituras jeroglíficas que hay en el área. Sí presenta la peculiaridad de que es la escritura que se conoce mejor. Afortunadamente el desciframiento ya se produjo en estos últimos años, y entonces ahora esto es lo que nos permite acceder a todo un corpus enorme de textos que nos están hablando sobre historia, que nos están hablando sobre la religión, las creencias, el género de literatura, lo que es en realidad acceder de forma cualificada a todo un cuerpo temático que nos está hablando y describiendo lo que es una alta civilización. El contexto de los escribas mayas y de sus escritos hay que ponerlo siempre en el contexto urbano, que es el contexto del área maya y el contexto de Mesoamérica. Es en este contexto urbano, los centenares de sitios arqueológicos de ciudades antiguas mayas, es en donde nos encontramos restos de textos jeroglíficos.
es en estas ciudades, en estos centros urbanos, es asociado a lo que es el poder político, el poder religioso, en donde nos encontramos que van a desarrollar su trabajo estos escribas mayas. Estamos hablando de palacios, estamos hablando de templos, o sea, como dos áreas fundamentales en lo que es el ejercicio de la escritura, y estamos hablando de unas cortes reales que desde el principio van a favorecer lo que es la creación de escuelas de escribas y el mantenimiento de tradiciones utilizando esta forma de comunicación. Estamos hablando de culturas complejas desde el punto de vista de organización, desde el punto de vista de tecnología también, desde el punto de vista político, y en esta estratificación social es en donde encontramos insertos a los escribas, pero siempre es asociado a lo que es la corte, asociado a la figura del rey, y es en estos contextos, aquí estas imágenes, o sea, por ejemplo aquí, esto es una pequeña imagen que está pintada en realidad en un vaso cerámico maya. Está puesto en plano, en realidad el original es cóncavo, y aquí se puede observar lo que es esta figura principal del gobernante como el centro en la representación. Es una escena de corte amable, en el sentido de que podemos observar que frente a él existe una serie de cortesanos, hay músicos, es en este ambiente también de música en el que encontramos asociación de textos escritos, de cantos, de poesía, y hay otra serie de personajes, y aquí, sentado en el trono y con este otro personaje atrás, encontramos unas figuras que podemos identificar como escribas. Parte de poderlo identificar como escribas es que en su atuendo llevan en muchas ocasiones lo que son atados de códices de papel, esos libros de papel, como el que está expuesto aquí en la Biblioteca de Filología. Aquí en el tocado, ahí encontramos eso, el códice, y siempre lo que es con esta cercanía al poder. En muchos casos encontramos por textos jeroglíficos, eso que podemos traducir, que estos escribas pertenecen a un estrato alto de la sociedad. Y encontramos entonces en ocasiones que son parte también de la familia real. Esto es una tradición que se conoce en Mesoamérica. Hay información histórica de los propios españoles en el 16 y 17, cuando están hablando de estos escribas, siempre están asociándolos a familias importantes de la sociedad. Existen familias o linajes de sacerdotes, que por supuesto su relación o vínculo con el tema de la escritura es estrecho, y también otras familias de nobles, eso incluso de reyes, príncipes, cuyos hijos, aquellos que no van a heredar el trono, se van a dedicar a artes especializadas. A veces son artesanías de objetos o materiales ricos, y a veces son también lo que es especialización, o sea, como escribas, que en ocasiones aparecen como funcionarios de corte y en muchas ocasiones aparecen también como calígrafos, que será un tema que abordaremos un poco más adelante. Asociado a este poder, es interesante, por ejemplo, constatar en el periodo clásico maya, este es un panel de piedras negras, es aproximadamente del siglo VIII después de Cristo. Estaba empotrado originalmente en el Palacio Real, en la gran acrópolis de la ciudad, y se puede advertir lo que es una escena de corte, una escena de salón de trono. Aquí tendríamos lo que es el trono real, es una gran banca sobre patas. Sobre este trono, aquí está el respaldo, encontramos una figura que está sentada a la manera oriental, y frente a esta figura, que es la principal del gobernante, una serie de personajes aquí sentados, otra serie de personajes aquí en pie, y flanqueando el trono por este lado, otra serie de personajes. Rodeando esta escena, el texto jeroglífico, que nos está describiendo qué está ocurriendo allí, y acompañando también a los personajes, encontramos lo que son inscripciones jeroglíficas, hablándonos sobre el nombre y títulos que tienen estos personajes. Fijándonos ahora en estas figuras que hay aquí en el trono, en realidad son 4 figuras, 2 adultos y 2 jóvenes o niños. Se puede apreciar en el dibujo mejor. Este sería el dibujo de este panel que acabamos de explicar. Aquí la figura del gobernante sentada en el trono. Y aquí observamos eso, 2 adultos y apareciendo por aquí 2 figuras de niños.
Estos textos jeroglíficos acompañando estas figuras nos los están identificando a la perfección. Estos jóvenes o niños, uno es el heredero al trono de Piedras Negras, el otro es un príncipe que pertenece al sitio arqueológico de la Mar, o sea, será el futuro rey de la Mar. Están educándose juntos en esta corte de Piedras Negras. Y los dos adultos que están junto a ellos, uno, el que está aquí en el frente, está con el título de Bahushul, primer escultor, es un artesano de calidad en la corte, y el otro personaje, el que está aquí atrás, aquí está el texto con el título y nombre, es un Akkuhun, es un sacerdote escriba. Es interesante estos adultos acompañándose a los jóvenes por la educación de los príncipes que está confirmando 700 años antes lo que aparece en fuentes de cronistas españoles del 16, indicando que los hijos de los príncipes eran educados en las artes y también educados por sacerdotes. Parte de este entrenamiento era el aprender a escribir y leer y ser capaces de acceder al contenido de los libros. En muchos casos, eso en caso de no heredar el trono, podían dedicarse a lo que era este oficio, o bien sacerdotal, o bien de escribas funcionarios en la administración de los reinos. Sabemos que estos escribas, además de pertenecer a un estatus alto de la sociedad, estaban estratificados. Antes había hablado del Bahushul, el primer escultor. Esta es una pequeña placa de concha. Es una lástima que no se conserve la parte inferior. Es una escena, en el fondo, entrañable, intrascendente. Aparece este pequeño loro que está aquí en este nido, una especie de nicho en la pared. Aquí se ve que en la parte inferior había un personaje humano. Se ve su mano aquí que está acercándose a lo que es el pico del loro. Y lo que está hablando el texto simplemente es que está indicando una expresión que repite el loro cuando el propietario se acerca a lo que es su percha. Y el final del texto, que es lo que está importándonos aquí, nos habla sobre el propietario de este loro y de esta concha, este objeto, que está terminando lo que es aquí el nombre, eso, se denomina Popoltzi, y es un Bachche, un primer pincel. Y esto es importante porque está hablándonos también de esta jerarquización en lo que es el propio oficio de escriba. Y es una jerarquización interesante porque el maya, el escriba maya, a lo largo del tiempo, va a desarrollar también caligrafía. Y esto es una cuestión cultural interesante porque no cualquier escritura del mundo desarrolla este tipo de arte de la escritura. O sea, sabemos que hay caligrafía, por ejemplo, en el contexto de la escritura china, en el contexto de la escritura árabe, en ciertas épocas, en contexto del alfabeto latino, también hay caligrafía. Y en el caso de los mayas sí que llegan a desarrollar lo que es este arte de la escritura. Hay representaciones de escribas mayas que encontramos pintados sobre esos murales. Encontramos también, por ejemplo, esta imagen es de un plato maya. En el fondo del plato, como decoración, aparece un escriba en el acto de escribir. Y por estas representaciones podemos acercarnos a lo que es el propio ejercicio de la escritura. Observamos con qué instrumentos escriben. En este caso observamos aquí lo que sería el pequeño pincel, el finísimo pincel, que sabemos por representaciones que a veces es una pequeña brocha, a veces es lo que sería un cálamo, en este caso es un cálamo. Vemos que el instrumento de escritura está en una mano, que el escriba maya escribe sin apoyar el dorso de la mano en la superficie de la escritura, como hacemos en el contexto de nuestra escritura. Se parece mucho a lo que es el escriba oriental, al escriba chino y japonés, que acostumbran a pintar con pincel en el papel con una mano en el aire. Eso permite una serie de juegos y de trazos, que es lo que permitirá al final esa hermosura de trazo caligráfico. Y observamos que en su otra mano, en el antebrazo, está sujetando un códice abierto. Esto es lo que es el libro maya. Hay otra serie de representaciones, por ejemplo aquí estas, incluso una en escultura de piedra. Esta viene de la ciudad de Copán. Esto es un escriba que está representado
en otra vasija de cerámica. Y aquí observamos, por ejemplo, la existencia del tintero, además de lo que es el códice, el libro, lo que es el cálamo o el pincel de escritura. Observamos también que aquí, por ejemplo, el códice está abierto en el suelo junto al escriba y tiene en esta otra mano un recipiente. Está indicado el interior con esa mancha oscura, se refiere a la tinta. Igual aquí en esta representación en piedra de Copán observamos el escriba con el instrumento de escribir y el tintero en su otra mano. Y sí aparecen arqueológicamente estos tinteros, a veces están hechos en cerámica, o como en este caso que se representa aquí, es una caracola, es una concha marina que está cortada en sección y que incluso en este caso conserva en el interior restos de pigmentos. Hay otros casos en los que ha aparecido, sobre todo en contexto funerario, lo que son estos tinteros, y en el interior se pueden analizar y ver lo que era la paleta en el fondo del escriba pintor, con azules, con amarillos, con rojos, negros. Y por supuesto, eso a continuación, lo que es el principal objeto de escritura, que es el soporte. En este caso, ya habrá ocasión de entrar ahora a detallarlo un poco más, lo que es el libro o códice, que es una superficie hecha en papel realmente. O sea, sabemos por textos jeroglíficos asociados a estos personajes y en ciertos contextos que, por ejemplo, a la escritura o pintura la denominaban tzig, que el verbo escribir o pintar era tzigba y el oficio de escriba o pintor era achtzig, por una serie de morfemas de derivación. O sea, sabemos también el nombre con el que denominaban al papel y libro, que es hun. Y también sabemos que al pincel, al instrumento de escritorio, lo denominaban che, a la tinta sibic o sabac, y a la letra o signo de escritura, lo que ahora en contexto académico hablamos de glifo o de jeroglífico, lo denominaban uoj. Esto aparece en textos jeroglíficos y se confirma además por lo que es su presencia en vocabularios hechos por frailes españoles a partir del 16. Es interesante, hablando de este contexto de la escritura, este contexto de los escribas, que por ejemplo conocemos también su palabra para borrar. Esto es una imagen que está pintado también en un vaso de cerámica y representa a dos escribas maestros que tienen frente a ellos aprendices de escriba. Aquí observamos al maestro, este es el otro maestro, incluso este se ve que está aquí con un códice abierto de papel en el suelo, en su otra mano aún tiene el pincel. Este otro maestro está señalando algo en el suelo, posiblemente existe en el suelo un papel escrito, y el maya que utilizó este recurso al combinar imagen y escritura, por ejemplo, puso en algunas ocasiones en este tipo de representaciones palabras en boca de los personajes que están representados, un poco a manera de cómic. Igual que ahora abrimos un cómic y podemos ver el bocadillo que sale de la boca, eso de los personajes, pues el escriba maya, el artista maya, hizo exactamente igual. Aquí observamos esta figura de maestro con esta línea que sale de su boca y que acaba en estos jeroglíficos. Igual este otro está aquí hablando a este aprendiz y está indicando en este caso lo que es una secuencia de números. En el caso de números se observa que arriba hay una secuencia de 7, 8, de 9, de pronto hay un salto a 12 y lo que está hablando el maestro es algo así como, o sea, ¿qué pasa con el 11 y con el 13? Es lo que está increpando al estudiante. Y en este caso, este otro maestro que está indicando y señalando al papel que está posiblemente en el suelo, lo que está indicando es Chocon Tatbih. Eso es lo que está escrito en jeroglíficos, que es aproximadamente en traducción: borremos esa línea gruesa. O sea, es un acto de pintura que ha hecho el aprendiz, ha salido mal, es gruesa, es espesa y está pidiendo el maestro que se borre. Es interesante porque esta palabra aparece en léxicos, eso de la colonia, el verbo cho, que aparece como borrar escritura, pero exactamente lo que significa es raspar. Y esto es interesante porque, por ejemplo, en el Códice de Madrid, otro cortesiano, aquí expuesto, encontramos en una página que el escriba se ha equivocado o ha querido empezar a borrar
los cartuchos de jeroglíficos que había empezado a escribir. Y se puede ver a la perfección aquí lo que es esta secuencia de signos, de primero cómo se hace el contorno redondo, luego a continuación se va a rellenar el interior con trazos identificativos del signo. Ha empezado a escribir lo que es una secuencia de cartuchos circulares de los signos, pero estas últimas columnas, al final se arrepiente de haberlas escrito, ha calculado el espacio mal y lo que hace es empezar a borrarlas. Y borra la primera columna, la que está junto al texto acabado. Y se puede apreciar cómo el borrar escritura efectivamente ha sido raspar la capa de estuco que tiene el papel, eliminando así lo que es esta tinta. Este es el verbo cho. Hablaba que evidentemente el soporte por excelencia y el más importante de escritura es el códice de papel. Estos códices aparecen, eso pues en estas representaciones que hemos estado viendo, aparecerán incluso arqueológicamente. Hablaremos sobre la gran tragedia que tenemos con respecto a los códices en el área maya por el problema de conservación. Y son esta secuencia de pliegues de una banda de papel. Esto es lo que sería el códice trocortesiano en pie, esta especie de biombo. Aquí estaría en su forma al estar plano en el suelo, que es como está aquí representado en estas imágenes. Y así conocemos lo que es el proceso de fabricación. Un códice, o lo que es el papel maya, se fabrica con una técnica que es realmente similar a la del papiro egipcio. Es con fibras de lo que sería la corteza interior o liber de una especie de ficus, que se va a entrelazar, se va a aplastar, a machacar, hasta crear lo que es una superficie de auténtica corteza vegetal. Por eso incluso se puede hablar de papel indígena, igual que el sistema de composición del nuestro. Y esta superficie de corteza engomada, que se han unido en fibras, se va a cortar en forma de tira, es lo que está aquí representado en esta reconstrucción. O sea, se va a secar, se va a hacer lo que es una tira larga, y esa tira a continuación se va a cortar hasta adquirir lo que es el tamaño que se requiere. Una vez que se corta, se va a plegar en forma de biombo. Ya los españoles en el 16 hablaban de esta serie de códices, de libros encontrados en el área maya, incautados allí, y dicen, eso pues están describiendo a la perfección este sistema de creación o de fabricación de lo que es el libro, y dicen que cuando el libro está cerrado se parece a los nuestros, en el sentido de que se puede abrir efectivamente y tiene este aspecto de páginas de libro. Una vez que se ha obtenido lo que es esta tira de papel bien cortado y plegado en forma de biombo, el códice se va a estucar. Estucar es echar en la superficie una capa de cal fina, y a continuación esa capa de cal se va a pulir y se va a crear una superficie absolutamente uniforme que está ya así preparada para ubicar esta escritura. Precisamente en estas partes, en códices que se conservan, en que se ha perdido el estuco, como en este incluso a propósito por el escriba en el acto de borrar, se puede apreciar lo que es la materia de corteza interior, y aquí estaría la capa de estuco finísima que está recubriéndolo. Parte de los problemas de conservación afecta no tanto a la tinta o incluso al estuco, como evidentemente a la conservación de este papel. Una vez que el códice está ya estucado, está lisado, se le proporcionan unas tapas. Aparecen en representaciones en el periodo clásico de códices que algunas de estas tapas, por ejemplo, están forradas en piel de jaguar, como se puede apreciar aquí en esta imagen. Aquí hay otro escriba, está con el pincel, está sujetando un códice abierto, y se ve aquí lo que es este forro o tapas en piel de jaguar. Ya el obispo Landa, en el 16 en Yucatán, en su famosa relación de las cosas de Yucatán, se refería a estos códices con estas tapas. Incluso a veces hablaba pues de cubrirlos con piel de jaguar, o incluso con tapas de madera que estaban talladas y muy galanas, o sea, en el sentido como parte
de añadir estética a lo que es en sí ya un objeto preciado. Y una vez que está ya el códice preparado, o sea, está estucado, está plegado, está con tapas, las páginas se van a marcar con lo que es o sea, con una franja roja de tinta, y ya está lista para recibir lo que es escritura, que es lo que está aquí representado ya en esta imagen completa de lo que sería un taller en el que se fabrican y se producen también esta serie de códices. Aquí observamos los pliegues, la pintura estucada, el reborde en rojo y cómo se va rellenando conforme el escriba empieza a dotarlos de contenido. Es interesante a la hora de hablar, eso pues aunque ya los españoles se referían al códice maya como que se parece a los nuestros en cuanto a los libros, que por ejemplo al ser un biombo plegado, el concepto de página no es exactamente igual que el nuestro. Nosotros empezamos a escribir una página, cuando acabamos una página, eso en vertical, pasamos a la siguiente, a continuación se vuelve esa hoja, empezamos a escribir otra página y así en orden. En realidad el maya, aunque en muchas ocasiones utiliza estas páginas a pares, no está constreñido por lo que es esta forma de libro que está cosido únicamente en un margen. En realidad el códice, el libro plegado, es una tira extensísima, a veces como por ejemplo el Códice de Madrid de un poco más de 6, eso incluso alcanza esta cifra o sea, en metros de 6, hay códices de 4 metros, en el centro de México hay códices de 14 metros, eso que se conservan plegados. Y es interesante el concepto de página porque no es realmente la unidad de superficie utilizada por el escriba maya. En este par de páginas abiertas del códice trocortesiano observamos, por ejemplo, aquí esta figura arriba que está escrita en lo que sería, eso está escrita a caballo de 2 páginas. Observamos que parte del cuerpo, aquí está lo que es esta franja roja en el borde, incluso aquí en esta parte central, o sea, separando ambas páginas, pero observamos que aquí el escriba ha pintado esta imagen en esta página y continuándola, pero interrumpiéndola, es eso al pintar en esta otra página que está a la derecha. Esto ocurre incluso cuando hablamos de signos de escritura. Esta es otra página del Códice de Madrid, o 3 páginas abiertas del Códice de Madrid, y se puede observar aquí en esta parte lo que es un bloque de signos que tienen que ir juntos y cómo el escriba, al cambiar de página, ha escrito una mitad por aquí y sin continuidad de trazos, o sea, el trazo este superior se tendría que continuar con este otro, el del centro y estos en la parte inferior, y sin embargo está realmente partiéndolos. El maya no está pensando en páginas, sino que está pensando en secciones. Y realmente cuando, por ejemplo, abordamos el estudio, lectura de un códice maya, lo que tenemos que ver es cuál es la unidad de contenido. Y esta unidad de contenido es una sección que puede estar en una sola página, o puede estar en 2, puede haber empezado en una y continuarse en otra, o puede seguir a lo largo de 8 páginas. En este caso, el escriba lo que hacía era abrir el códice más. Si, por ejemplo, estaba estudiando una sección, leyendo, accediendo al contenido de una sección y se iba a desarrollar a lo largo de 4 o 5 páginas, o sea, simplemente abría esos pliegues hasta ofrecer por entero abierta la superficie del códice que tenía esos contenidos. Aquí, por ejemplo, en estas 2 páginas representadas del trocortesiano, observamos que estas serían las secciones que está conteniendo. En realidad, esta que está aquí arriba, que sí termina aquí con el cambio de página, pero en realidad ha empezado en una página anterior. O esta que ha empezado aquí en esta otra página se va a prolongar a la página siguiente. O incluso aquí en el medio, que aquí sí ha empezado en el borde 1, ha terminado aquí, y el escriba, en vez de cambiar de página, lo que ha hecho es aprovechar este espacio, porque en realidad está contemplando como una unidad lo que es el espacio entero de esta sección. Aquí habría otra, y pues hay, por ejemplo, aquí abajo, en realidad está empezado en una página anterior y se va a prolongar a otra página a continuación. Entonces, dependiendo qué sección, dependiendo de su extensión,
abriremos el códice en una página, en 2, en 4, y así apares hasta lo que haga falta. En muchas ocasiones eso hay descripciones de españoles en el 16 que hablan cómo eso pues se coloca una manta o se colocan a veces unas frescuras, se refieren a hojas de palma, y sobre estas hojas se va a desplegar lo que es el códice. Y la gente alrededor va a acceder al contenido guiados por un escriba o un sacerdote. Hablaba antes de la caligrafía maya, y realmente es algo muy interesante y algo importante a destacar y a recordar. Esto es un detalle de lo que sería un fragmento de columnas de jeroglíficos escritos. Cada uno de estos bloques, eso hablamos de bloques de signos, generalmente representa una o dos palabras. Aquí empezaría otro, aquí habría otro. Estos en el original son de apenas 1 centímetro de alto, y podemos apreciar lo que es esta maestría en la ejecución del trazo, la seguridad con la que se realizan las curvas y además el balance que está compensado, está equilibrado, que busca realmente el escriba. Se desarrolló a lo largo del clásico maya, sobre todo, lo que es una escuela de escribas que también se convirtieron en pintores. Es un fenómeno interesante porque en el tiempo es contemporáneo al desarrollo de la caligrafía referida a la escritura y la pintura, por ejemplo, en China. Habrán oído ustedes hablar de Wang Wei y lo que es un calígrafo que además está adornando lo que son sus poemas, esos escritos en rollo de seda, además con una serie de dibujos. Esto va a ocurrir igual en el área maya. Y podremos observar que el maya del clásico sí aprecia también este tipo de obra. Además de códices, o sea, como el soporte, evidentemente, por antonomasia en el que escribirá el profesional de la escritura, el escriba, encontramos que también va a saltar y va a explorar otro tipo de superficies. Por ejemplo, estas superficies en cerámica. En este caso, además embellecidas, cerámica polícroma, sesoplatos, hay cilindros, hay boles. Observamos estos con tapadera, y siempre en estos la pintura y la escritura va a jugar un papel muy importante desde el punto de vista estético en decoración. Esto es un ejemplo de un vaso decorado por el mismo escriba que ha escrito este texto bellísimo en caligrafía. Este es el texto jeroglífico, que es parte, está sirviendo además para separar en paneles lo que es la representación iconográfica y la finura del trazo al representar este par de loritos en pleno vuelo, y es parte de su quehacer y su calidad como escriba. Hasta tal punto el escriba se convirtió en artista y fue apreciado socialmente, que en el área maya encontramos en el periodo clásico algo excepcional en toda América, que es que el escriba, en este caso además escriba artista, escriba pintor, va a firmar sus obras. Esto está implicándonos ya un reconocimiento social importantísimo. En cualquier otra civilización en América, generalmente el artista o artesano es un ser anónimo. Crea una obra, se valora por supuesto, pero no hay una trascendencia. En cambio, en el área maya, sobre todo en este periodo, en el periodo clásico, encontramos que escribas, pintores, y también ocurrirá en escultura, van a firmar. Aquí, por ejemplo, en este vaso, con esta escena cortesana, la banca, el gobernante, dos cortesanos frente a él, este sentado, este otro en pie, están en una postura elegante de corte, están incluso con flores y están oliendo estas flores. Esto es una constante en esta serie de cortes elegantes en Mesoamérica, ocurre igual entre aztecas y mixtecos. Y observamos que esta pintura y el texto que está acompañado, aquí arriba, a la derecha, está atribuida a un escriba pintor. Y efectivamente está escrito Utzigba Ajkansutz. Ajkansutz lo pintó. Y es interesante por este salir del anonimato de lo que serían estos artistas en contexto maya.
y lo que significa además de apreciación, valoración social de su actividad, este reconocimiento. Hablando de los códices y de los libros, y siguiendo esta charla, encontramos la gran tragedia que tenemos cuando abordamos este objeto en el área maya. Los soportes de escritura que sobre todo se nos han conservado de cualquier época son aquellos que están hechos en piedra, están en altares, en estelas, en dinteles, en columnas, en capiteles de los edificios, en paneles como el que antes observamos de piedras negras, o están, por ejemplo, en cerámica, y siempre se conservan cuando están asociados a un soporte duro. En el caso de la piedra es evidente, o en el caso de la concha o del hueso, como esa plaquita de concha que antes pudimos apreciar, o en el caso de la cerámica, porque la cerámica cocida, el proceso químico que se produce, va a terminar haciendo lo que es un tipo de material o soporte que es indestructible prácticamente, es equivalente a la piedra. Y entonces solo se nos han conservado ejemplos de escritura que tienen que ver con estos soportes. Pero en realidad, cuando pensamos en lo que es el desarrollo cultural de los mayas a lo largo del tiempo, podemos concluir que estos soportes, que ahora se nos conservan en orden de unos 15.000 aproximadamente, es el corpus de textos jeroglíficos de los mayas antiguos que tenemos, pero eran realmente soportes excepcionales. No era el soporte habitual de escritura. El que era soporte habitual de escritura era precisamente el códice de papel, el soporte de papel. Y lo que tenemos es, por una parte, que la civilización de los mayas se desarrolla en región húmeda, en bosque tropical, en una zona en la que la materia orgánica no se conserva. A veces incluso hasta en enterramientos en ocasiones el propio hueso ha desaparecido, dependiendo de la acidez. Y aunque se conservan huellas de códices del periodo clásico, por ejemplo, que aparecen en tumbas junto al personaje enterrado y su ajuar funerario, consistente en cerámicas, en ciertos objetos ricos, a veces se encuentra lo que es una huella cuadrangular de un objeto que hubo ahí, y en esta huella hay restos, lo que es una amalgama de estuco y pigmentos. Ahí podemos estar seguros que hubo un códice, o que ese personaje fue enterrado con un códice al lado, o varios códices al lado. Pero no tenemos forma de recuperarlos. Esta materia orgánica se descompone y entonces no tenemos ningún ejemplo de texto escrito sobre papel que venga, por ejemplo, del periodo clásico. Sabemos que es el soporte general de escritura y posiblemente podríamos contar ahora con incluso hasta 100.000 ejemplos de códices. O sea, sabiendo que el maya además escribía todo, escribía en todas partes. Sabemos además por crónicas españolas que todo estaba en los libros, había historias, había censos, había mitos, había escritura poética, y sin embargo de ese cuerpo de códices únicamente se han conservado 3. Son estos 3 que se muestran aquí, abiertos, lo que es el códice de Dresde, que se encuentra en Dresde, en Alemania, el códice de Madrid, otro cortesiano, que está aquí en el Museo de América de Madrid, y cuyo facsímil se expone ahora en la Biblioteca de Filología, y el códice de París, que se encuentra en la capital francesa. Este además es el resultado de, además de los problemas de conservación en este ambiente ecológico hostil para la conservación del material orgánico, se debe, por supuesto, también a la conquista española y a la incautación y destrucción de estos códices por parte de los frailes, que en muchos casos, como ellos escriben, los consideraron obra del demonio. Parte del proceso, ayudando a la evangelización en América, pasó por la destrucción de lo que pudiera ser el soporte o la conservación de antiguas creencias. En el caso además de Mesoamérica, y en concreto del área maya, el fraile español, que pertenecía a una religión de estas que se denominan religión del libro, era perfectamente conocedor de la importancia del texto escrito para la preservación de lo que es la creencia. El encontrar una religión
que también se soportaba en textos, no ya solo en costumbres, en rituales, en tradiciones, sino en textos escritos, hacía que justamente estos textos se señalaran como especialmente peligrosos. La incautación de los frailes y la acción del medio ambiente fue eficaz, y en la actualidad únicamente se conocen estos 3 ejemplos de códice. Hay un cuarto códice que oscila en literatura especializada, si hablar de 4 códices o de 3 únicamente, es el códice Grolier, ustedes habrán oído hablar de él, y es un códice que fue siempre controvertido porque el estudio de su iconografía y el estudio de su escritura hace sospechar que es una falsificación, pero sin embargo las pruebas de carbono 14 que se hacen al papel son buenas, dan del siglo XIII después de Cristo. Pero sabemos, y aparece arqueológicamente en algunos casos, en cuevas secas, en el interior como ofrenda, sí aparecen restos de papel indígena entregados como ofrenda, y es papel que está en blanco, digamos. Entonces se sospecha que uno de estos papeles ha podido servir de soporte, es un papel auténtico, pero ha podido servir de soporte a lo que es en realidad una falsificación. Yo aquí hablaré ahora de 3 códices solo, o sea, considerando por además unos últimos análisis de restauradores que hicieron el códice Grolier, que en realidad las tintas que están empleadas en su confección son modernas. Entonces, evidentemente, pues está reforzando el tema de la falsificación. Es interesante en el estudio de los códices, eso, pues hemos hablado de los escribas, de qué sabemos por ellos, por cómo se les representa en iconografía, incluso de qué aparecen textos jeroglíficos asociados a ellos, a su actividad. Es por lo que podemos saber que pertenecen a las familias reales, que estaban bien considerados socialmente. Además, podemos aproximarnos a los escribas de forma indirecta, haciendo otro tipo de inferencias por otros estudios. Podemos, por ejemplo, estudiarles realmente en su quehacer como profesionales, o sea, como oficiantes del acto de escritura. Podemos estudiar las manos de escribas en los códices, por ejemplo. Hace unos pocos años hubo un proyecto de investigación, un equipo entre el Museo de América y el Departamento de Antropología, es eso, aquí en la Universidad Complutense, y este equipo intentaba determinar cuántos escribas, o cuántos escribas, en este caso escribas sacerdotes, habían intervenido en la confección del códice tercortesiano. El códice estaba aquí a mano en el museo, era interesante hacer este estudio, y se abordó realmente lo que era en un estudio interdisciplinar, de tipo histórico, de tipo epigráfico, paleográfico y también de tipo iconográfico, lo que era intentar determinar, o sea, qué manos o qué escribas habían intervenido en el códice. Con objeto no ya solo de conocer este dato, sino también de poder ir un poco más allá a la hora de, ahora que podemos identificar manos de escribas concretas, vamos a intentar ver cómo son estos escribas, cuál es su competencia a la hora de conocer, por ejemplo, un complejo iconográfico, si estamos representando a los dioses, a la hora de equivocarse o no al componer textos. Un texto escrito a mano en muchas ocasiones va a presentar errores. Se trataba de estudiarlos y compararlos en su competencia como escribas y en su competencia desde el punto de vista del ministerio sacerdotal. Es obvio, al observar los códices, como por ejemplo aquí en estas 4 páginas del Códice de Madrid, que se puede ver que hay sesiones de escritura distintas. Se puede ver por el cambio de tintada cómo el escriba ha hecho esto en una sesión, o sea, por el tipo de intensidad de la tinta, pero esto otro que aparece aquí ha sido hecho en otra intervención. O, por ejemplo, esta parte final ha sido hecho en una tercera intervención. Se podía establecer en el códice en cuántas ocasiones se había intervenido a la hora de escribirlo y también empezar a determinar de estas ocasiones a quién se podía atribuir una autoría. Aquí simplemente lo que se hacía era aplicar el estudio iconográfico, el estudio paleográfico también, y se podía, por ejemplo, ver pues, que en realidad identificamos a los escribas o a los autores por manías o convenciones o costumbres que tienen al escribir. Estamos hablando de escrituras que se reproducen siempre de forma manual, no están reproducidas de forma mecánica, o sea, por ejemplo, por imprenta.
Esto significa que siempre cada signo es distinto a otro, aunque se esté haciendo el mismo signo. Es el mismo procedimiento que se utiliza en paleografía, en obras escritas a mano, y se puede identificar a la perfección la forma de letra de cada uno, porque cada uno ha adquirido unos hábitos al escribir, en cuanto al ductus, al orden de los trazos, a la cursividad o no cursividad, a ciertos incluso elementos que suprimimos o que añadimos a las letras y que están formando historia de lo que es la práctica de la escritura. En el caso del Códice de Madrid, por observar algunos pequeños ejemplos, podía ver eso pues en estas dos páginas, que están además en el códice, están cerca, la página 4 y la página... es eso, empezando esta sección a partir de la 10. Entonces observamos, por ejemplo, la representación del agua. Y se puede ver simplemente lo que es agua que está cayendo como lluvia. Simplemente se intenta representar eso con esta convención de trazos en vertical y paralelo en azul, como en realidad sí podemos identificar, empezando por esta mano de pintores, lo que es el que está haciendo esta serie de líneas en azul de forma ondulada y el que prefiere hacerlas en cambio de forma recta. Esto es una cuestión de aspecto, de forma de pintura. Lo podemos extender a los perfiles de los personajes. Este es el perfil del dios del maíz en distintas partes del códice, y el cómo lo que es en realidad un mismo ser, perfectamente identificable por esta cabeza o frente en forma de vegetación de maíz, por esta línea que le atraviesa el rostro, y sin embargo se puede ver cómo el perfil va a cambiar según esté ejecutándolo un escriba a otro. Parte de los objetivos que se planteaba este proyecto era intentar ver si el que escribe es el mismo que el que pinta, y si el estudio iconográfico podía hablar sobre ciertas manos y si éstas eran coincidentes con la serie de manos que se podían detectar con estas partes del texto escrito que están acompañando las imágenes. La conclusión del estudio fue que sí, que siempre coincide el pintor con el escriba. Por tanto, en este caso se puede afirmar que el que escribe es el mismo que el que está pintando. Hablando de signos de escritura, esto era lo que es el análisis iconográfico. Se puede ver, por ejemplo, este es un mismo signo en el que el catálogo de la escritura maya es el 128, eso se lee ti, y observamos cómo eso pues hay formas de ejecutarlo. Hablando solo de estas páginas al final, el cuarto final del códice, por simplificar esta figura, apreciamos cómo aquí estos ejemplos son más planos en ejecución, más en horizontal, frente a estos otros que el par de elementos que están componiendo el signo se pueden hacer de forma curva y además abierta a la izquierda o abierta a la derecha, y en realidad observando el patrón de distribución de estas formas en esta parte final del códice, sí se puede ver lo que implicaría un cambio de mano de escriba al escribir. Aquí observamos el que está haciendo estas formas, habría intervenido en estas partes. Aquí se produce un cambio de escriba, entraría el que está marcado aquí con el color verde, el que escribe el signo de forma plana, y luego otra vez él habría acabado aquí, y aquí entraría el último escriba del códice, ejecutando este signo de la manera que se muestra. Esto es una forma de poder reconocer estas manos, extendiéndolo a los otros centenares de signos que componen el corpus de signos de esta escritura jeroglífica. Se podía establecer bien lo que era exactamente qué secciones habían sido hechos por unos y otros. Este es el resultado final, así por colores, de los escribas, un total de 9 que intervinieron en la realización, en este caso, del Códice Trocortesiano de Madrid. Y esto como base de estudio a la hora de poder empezar a compararlos. No hay ahora tiempo para hablar de comparaciones entre escribas, de ver cuál es el escriba que, pues a lo mejor que se equivoca más, cuál es el escriba, por ejemplo, más culto. Esto es una cuestión interesante, sobre todo el escriba 4, el que está aquí indicado en azul, es el que hace además la parte más extensa del códice. Es un escriba que maneja el idioma yucateco y también maneja lo que es el idioma clásico, que es también un idioma maya, pero que en su forma escrita pertenece a otro grupo de lo que sería la familia maya. Es algo así como estar con un documento
del XVI español y a encontrar eso, pues una persona que es capaz de escribir en castellano, en romance, y a la vez, a continuación, está copiando, componiendo un texto en latín. Cuando hablo del maya del periodo clásico, es este idioma escrito de prestigio que todavía está siendo utilizado por algunos sacerdotes al escribir, incluso hasta el momento de la conquista española. Este es un aspecto interesante. Para ir entrando a la parte final de esta pequeña charla, ¿de qué hablan los códices que se nos conservan? O sea, ¿por qué estos códices? Hablaba antes de posiblemente un centenar de miles de textos escritos que se nos hubieran conservado si hubiéramos estado, por ejemplo, en una zona árida como en Egipto, que se conserva el papiro, o sea, arqueológicamente. Los códices que se nos han conservado, los tres, o sea, el de Dresde, el de Madrid y el de París, son de tipo religioso. No se nos han conservado, desgraciadamente, ejemplos de historia antigua maya, hubiera sido interesante. O, por ejemplo, algún documento económico, que hubieran sido las cuentas de tributos de un reino o un inventario de palacio, ese tipo de información que en muchas ocasiones se pone por escrito. En este caso son pues una serie de libros religiosos, y en estos libros ha destacado siempre lo que es el Códice de Dresde, o sea, como ustedes conocerán, por lo que es la presencia en sus páginas de complejas tablas astronómicas que tienen que ver, o sea, como en este caso que se muestra aquí, en estas 5 páginas, el sacerdote escriba abriría estas 5 páginas en una sola vez, es una sola sección. Encontramos además lo que es un tipo de disposición de texto y de imágenes de forma igual, o sea, está hablándonos sobre esta integridad de sección, y estas son las 5 famosas páginas del cálculo del ciclo de Venus. Está expresado abajo, son estas cuentas. Es un ciclo que está abarcando un total de 104 años, es esta tabla, es eficaz en este periodo. Y lo que tiene aquí abajo, que está indicado aquí en el recuadro en rojo y escrito en tinta roja, una serie de números y cifras que son unas cuentas que están hablándonos aquí de forma repetida y sumando siempre un total de 584 años, que es el cálculo de días que tiene el ciclo de Venus. Estas otras cifras aquí intermedias, el 236, es a continuación de 90, 258, son los periodos de visibilidad e invisibilidad del planeta. Hay en muchas culturas que no asocian la estrella de la mañana con la estrella de la tarde, o sea, cuando es el mismo planeta Venus, y simplemente es que o sea, por su observación desde el planeta Tierra, es un astro que tiene un ciclo, o sea, como estrella del día, que está cerca del momento del amanecer. Luego hay un periodo de invisibilidad y luego cuando aparece otra vez es como estrella de la tarde. Aparece cerca del Sol en el momento de su puesta. El maya y en realidad el mesoamericano se identificaron el mismo astro, identificaron perfectamente el ciclo y fueron capaces de proyectar lo que eran estas órbitas, estos años, hasta hacer un total que en combinación con el calendario maya, que son exactamente estos 104 años, que de acuerdo a la aritmética maya y a su calendario es una cifra, es el equivalente a 104 años, en el que confluyen varios ciclos importantes para lo que es el maya. Ciclos de ruedas calendáricas, ciclos del propio planeta. Y esto es un ejemplo de parte del contenido. Se habla de astronomía, en realidad es astrología lo que encontramos aquí. O sea, el conocimiento o el desarrollar estas tablas del planeta Venus no es por el interés, digamos, científico en conocer, sino es por saber y prever y poder calcular las intervenciones del planeta o las apariciones del planeta como estrella de la mañana que se consideran maléficas o de signo malo. Entonces, una forma de prever ese mal augurio, esos días, es, o sea, saber perfectamente en qué momento se va a producir esa primera aparición de Venus como estrella de la mañana y realizar los ritos correspondientes. En las imágenes que están acompañando a estos cálculos y en el texto jeroglífico, en estas columnas que están aquí acompañándolas también, hay una referencia a este Venus como estrella de la mañana
que en unos casos está flechando a ciertos dioses, por ejemplo, flecha al dios del maíz. O sea, el planeta Venus en realidad es una deidad, está armado y entonces lo que hace es arrojar un dardo a ciertos seres. Dependiendo a qué ser está alcanzado, va a producir un augurio u otro. En el caso del dios del maíz, que por ejemplo estaría aquí, o sea, representado con el dardo clavado, aquí tenemos a los aspectos del planeta Venus y armados de dardos. Entonces, en ese caso, evidentemente, lo que se va a producir es hambruna. Entonces, una forma de preverlo, de conjurarlo, es haciendo determinados ritos. Otra serie de temas que nos encontramos en códices es, por ejemplo, referencias a mitos. Esto es una página también del Códice de Dresde. Al final ahora entraremos en el Códice Trocortesiano de Madrid, porque es el que tenemos aquí cerca y puede ser interesante conocerlo un poco mejor. Pero en este caso, en esta página del Códice de Dresde, a lo que está haciendo referencia es a un mito maya, que está también con ecos en otras culturas de Mesoamérica, que es el mito del diluvio. Esto se ha comparado siempre con otra serie de mitos del diluvio que hay en el Viejo Mundo, por ejemplo. Y aquí en el caso maya es constante, en ocasiones, esta referencia a lo que es este diluvio desde el periodo clásico, porque en realidad la catástrofe que supuso el diluvio fue el terminar con la era anterior. O sea, el maya cree en eras, hay una serie de eras que acaban siempre en una catástrofe y se crea un mundo nuevo. Y la cuarta era terminó con este diluvio y dio lugar a la quinta era, que es en la que vivió el maya y es la misma era en la que estamos ahora. Esta quinta era, según la concepción entre mayas y en Mesoamérica, por ejemplo, acabará con un gran terremoto. O sea, será el signo del temblor de tierra, el terremoto, el que terminará esa era. Entonces aquí encontramos esa referencia al diluvio que está provocada en realidad por el descuartizamiento de un cocodrilo, un caimán cósmico que estaba en el cielo, se cuartea, la sangre va a provocar, o sea, como una lluvia, la inundación de la superficie de la Tierra, el fin de la anterior era, y con los pedazos del cocodrilo se va a crear la superficie de esa tierra nueva, de esa era nueva. La superficie rugosa del caimán es la que justifica la rugosidad de la superficie de la Tierra, de las montañas, de las elevaciones, de los valles, y este es el origen del mito. Hay también, se observan en otras partes de los códices la preocupación por intentar prever, por ejemplo, lluvias o fenómenos que tienen que ver eso con sequías, con huracanes. Hay, por ejemplo, en estas páginas del Códice de Dresde, asociado a ciertas columnas de escritura, aquí se puede ver esta representación icónica del agua que cae, esta referencia a la lluvia, o lo que puede ser en el Códice de Madrid, el Trocortesiano, el anuncio en ciertas fechas. Aquí están expresadas las fechas mayas, en esta columna siempre a la izquierda, una columna de días asociadas a números y unas formas de calcular las siguientes apariciones, alternando una serie de números en rojo y en negro, o sea, son sumas. Y aquí, por ejemplo, el texto está indicándonos que en ciertas fechas, aquí en este caso, Ochiquintún, entra la sequía o entra época de secas. La imagen que está asociada a estos textos son una serie de dioses que están sentados y, por ejemplo, están sujetando un abanico, o sea, es indicando una forma de indicar el calor. Hay profecías también, o sea, en realidad, y sobre todo, entrando ya en lo que es el Códice Trocortesiano, es una colección de almanaques adivinatorios. O sea, así es como se le acostumbra a denominar estas secciones, y tienen que ver siempre con adivinación. Es qué va a ocurrir en tal día, qué va a ocurrir si se hace esta actividad. En realidad aquí podemos comparar las preocupaciones del maya antiguo, de hace siglos, con las preocupaciones que aún tenemos. ¿Hay alguien que nunca haya visto un horóscopo en el periódico o en una revista? En realidad, a veces echamos un vistazo, creamos o no, al ser humano actual le sigue preocupando eso del futuro. ¿De qué día es bueno? Estas expresiones en martes, ni te cases ni te embarques, estas asociaciones del calendario con augurios buenos y augurios malos, este horóscopo
y cálculos que hacemos incluso ahora, astrológicos, pues evidentemente eran también preocupación del hombre antiguo maya. Y que quería saber si yo construyo una casa en esta fecha, ¿es bueno o es malo? O pretendo ir de caza, ¿qué día es mejor para salir? O qué va a ocurrir si a lo mejor voy al mercado o voy a tallar una imagen, una máscara. En caso de que sea bueno, en caso de que sea malo, ¿qué tengo que hacer para cambiar el signo del día? Lo que es, por ejemplo, el Códice Retrocortesiano está lleno de este tipo de pequeños almanaques adivinatorios referidos a ciertos temas. Un ejemplo de lo que podía ser un augurio asociado a un cierto día es, por ejemplo, en esta parte del códice. Aquí hay una secuencia de días, aquí se ve 2 barras en rojo, es el número 10, según la aritmética maya, asociados a lo que es el día Akbal. Entonces, en el día 10 Akbal va a ocurrir esto, esta imagen asociada a lo que es el texto jeroglífico. Esto se va a repetir en el día 3 Men, a continuación es el Manik el 9, en 2 Kawak, etc. Y una serie de cálculos, y este otro augurio va a ocurrir en estos días que están aquí en secuencia. En este caso, por ver lo que sería un texto adivinatorio, pues aquí lo tendríamos, eso con la traducción al final. Y entonces, por ejemplo, en 10 Akbal, acudimos a preguntar al sacerdote diciendo, ¿qué va a pasar en 10 Akbal? O pretendo hacer algo en 10 Akbal. Entonces el sacerdote consulta el libro y dice que en 10 Akbal, en ese día, rige la señora Blanca, es una diosa de lo que es el panteón maya. Y dice, habrá cautivos. Está refiriéndose a guerra. Mucho fuego en la tierra. Se refiere a catástrofes. Y a continuación está hablando diciendo, y así durante un año. O sea, como ocurra eso en el 10 Akbal. Evidentemente es un augurio de tipo, es eso, de tipo malo. Otro augurio, por ejemplo, es, en este caso, asociado a lo que es una imagen iconográfica. Este es el dios de la lluvia, el dios Chak. Observamos que está atado, eso, con los brazos a la espalda, y el texto que está acompañándolo, aquí está el texto en maya, aquí la traducción, dice que en ese día Chak, que es el dios de la lluvia, es capturado, arderán los árboles y las piedras, es tiempo de sequía. Entonces el augurio asociado, lógico, podemos pensar en este caso, ya que si el dios de la lluvia es capturado o está imposibilitado para actuar de alguna manera, vamos a encontrar un augurio asociado a lo que es sequía. Arderán los árboles y las piedras y es tiempo de sequía. Hay augurios referidos a todo, actividades cotidianas, por ejemplo al tejido. En estas escenas que acompañan estos textos y estas actividades, siempre nos encontraremos dioses haciendo estas actividades. Es parte de la interpretación que se hace. En realidad se pregunta, o se piensa que se pregunta por una actividad humana, y se ve esa actividad en lo que es el plano divino, quién está realizándola, en qué fechas y cuál es el augurio asociado. Generalmente el augurio está asociado simplemente al día, en otras ocasiones está asociado al dios de que se trate. Por ejemplo, el dios de la muerte siempre va a tener un augurio malo. El dios Itzamnag o el dios del maíz siempre tendrán un augurio bueno asociado. Hay augurios que simplemente indican Utzil, es bueno. Hay otros que indican a lo mejor Sakimlal, habrá mortandad o habrá muertes. Hay otros que indican Oswig, abundancia de comida. O incluso también están indicando Boklil, habrá fragancia, buen olor, buen aire. En este caso aquí tenemos, eso se ve a la diosa Ixchel o Chakchel, eso aquí en actividad de tejer, pero aquí observamos, por ejemplo, a una diosa de la muerte, aquí está su figura esquelética, que está haciendo esta misma actividad de tejido. Otras escenas, el texto está indicando, según se ha colocado la tela en el bastidor, según se ha extendido lo que es la trama en el bastidor, una serie de elementos y augurios asociados. Esta otra escena de tejido es interesante porque están mostrando lo que es el telar de cintura indígena. El telar no se monta únicamente en un bastidor, sino que un extremo se va a atar a lo que es un poste o a veces un árbol o un poste de la casa. Y esta es una forma de tejer
o sea, por supuesto, aún se utiliza entre indígenas en América. O sea, como se puede ver aquí en este caso, esto es lo que sería un telar de cintura y es esta misma actividad que está en este caso realizando esta diosa. Hay otros casos que, por ejemplo, a lo que se refiere es actividad de tallar imágenes o de tallar estas máscaras. Y también son dioses haciendo esta actividad y los augurios asociados a estos dioses y a estas fechas. Además de talla de imágenes, por ejemplo, el tema importante de la germinación del maíz. Aquí observamos una serie de dioses, llevan en su mano lo que sería una forma así convencional de grano de maíz, está germinando. Observamos que el único que está sin grano germinando es aquí el dios de la muerte, en esta forma esquelética. Por supuesto, siempre que le aparece el augurio es malo, y tiene que ver también con actividades que se refieren a siembra, o por ejemplo aquí en esta imagen del Códice de Madrid también se puede reconocer, aunque esta parte está un poco erosionada, el estuco observamos que ha saltado, está craquelado, pero si observamos lo que es la guía, el palo guía de una manta de frijoles. Es interesante eso, hay referencias a frijoles, hay referencia a maíz, hay a otro tipo de vegetales, y es curioso porque sí está en relación y confirma las referencias que hay de cronistas españoles del 16 y 17 cuando se refieren a estas obras de adivinación o códices en general en toda Mesoamérica, y dicen, y tenían perfectamente señalado cuándo había que limpiar el campo, en qué momento había que sembrar, en qué momento había que cosechar, y qué ritos y ceremonias había que hacer asociadas a cada actividad. En realidad, ese tipo de descripción de cronista español es esta misma que encontramos al estudiar el contenido de estos códices. Actividades cotidianas, económicas, como la tala de árboles, por ejemplo, están siempre representadas en imagen, referidas en el texto jeroglífico y con los augurios asociados. La caza del venado, muy importante en lo que es el contexto de mayas en la península de Yucatán, es la gran pieza de caza. Aquí en este caso se refiere a la caza del venado con trampas. Hay también otras secciones del códice en que podemos observar al cazador, que es otra vez una imagen de un dios haciendo actividades de caza. Eso aquí está atando lo que es ya un venado, una pieza cobrada. Aquí está armado del propulsor y de dardos. Aquí está ya con el venado atado a la espalda. Aquí, por ejemplo, está lo que sería el cazador en cuanto al augurio malo. No, en tal fecha, si pretendes ir de caza, lo que se va a producir es aquí, por ejemplo, que te va a picar una serpiente. Entonces, vamos a cambiar el día de la actividad, por ejemplo. Es famoso el Códice Trocortesiano por su sección final, que tiene que ver con la apicultura, el cultivo de las colmenas y de las abejas. Además, en secuencia muy detallada, hay estudios comparativos de lo que es la iconografía y los textos jeroglíficos del códice con lo que es la propia práctica de las colmenas o de la elaboración de miel y cera en el Yucatán desde época colonial hasta ahora. Hay incluso investigaciones etnográficas que siguen estudiando cómo se hace ahora lo que es esta apicultura a la hora de entender y ver estas secciones, en esta gran sección que aparece en el Códice Trocortesiano. Hay referencias, aquí se puede ver, esta es una serie de textos y de cálculos, siempre esta serie de números asociados a los días del calendario para hacer el cálculo preciso. Estas cuentas son rojo y negro, y a continuación siempre imágenes asociadas a lo que es el texto jeroglífico que está hablando sobre esa actividad. Se puede apreciar aquí en grande estas representaciones de lo que son abejas de frente. Y encontramos a lo largo de las páginas que contiene esta sección referencias, por ejemplo, a la actividad que se conoce como Pac Ucab, que es el sembrar o plantar colmena, que es el comienzo de lo que es establecer una colmena. O encontramos, por ejemplo, aquí el instante importante en el que una colmena que ha colocado para que se ocupe por abejas, eso por el apicultor, es ocupada por estas abejas. Entonces aquí se habla de Ochototucab, o sea, entra
la abeja en la casa, es eso, una colmena. Y es lo que está representado aquí iconográficamente con estas abejas que están entrando en lo que es esta representación convencional de viviendas. O, por ejemplo, en este caso, lo que es el ulca, que es ahumar colmena. Es aplicar humo a la colmena para que sea desocupada y poder acceder ya a lo que es el producto que se pretende, que es, o sea, su miel y su cera. Entonces aquí observamos lo que es esta abeja, está sentada en forma antropomorfa incluso, aquí están sus alas, antenas, y aquí observamos ante ella lo que es una representación convencional también en iconografía de fuego y de lo que sería el humo. La actividad importante en la que el apicultor va a continuación a castrar colmenas. Esto es interesante, está descrito en el texto en maya, es eso como el pitchcap, y aparece en léxicos ya en el 16, en vocabularios de frailes españoles, eso, horadar celdas de colmenas, o lo que aparece como castrar colmenas, que es ya eso, el punzar, ir punzando cada celda, extrayendo lo que es el contenido del interior. Es esta actividad con el objeto punzante. Aquí está esta representación de lo que sería la colmena sobre una piedra por unos dioses. Y al final el misukap, que es el limpiar la colmena. Es una vez que ya se prepara otra vez para que empiece el ciclo y sea ocupada de nuevo con el verbo pac. Además de actividades económicas, hay por supuesto otros augurios asociados a rituales. Hay, por ejemplo, en el Códice Trogocortesiano lo que es esta representación y referencia al Itzquil, que ya aparece en fuentes como una especie de bautismo entre mayas, que era algo que sorprendió a los españoles mucho, diciendo, sí tiene una ceremonia como de purificación que consiste en echar agua por la cabeza a los individuos y se parece al bautismo nuestro. Eso es parte también de lo que ayuda a crear ese mito en que cree el español en esa época, que es que hubo apóstoles precursores o misioneros precursores que ya habían enseñado el cristianismo a los indígenas, y que eso podía explicar que en algunos casos se encontraran cruces, diciendo si esto es un símbolo cristiano que hace aquí en América antes de la conquista. Entonces algunos dicen que hay algún apóstol quizá que ha viajado a esas tierras. Es parte también de lo que es la justificación de la conquista, ya que si han sido cristianos y han sido evangelizados, entonces se han hecho renegados, y para el español de entonces no había cosa peor que un renegado. Entonces era parte del poder justificar lo que era una conquista. Además de estos ritos iniciáticos, por ejemplo el del Itzquil, el bautismo, el tema de la muerte, el cuándo hacer determinados rituales, en qué momento hacer el culto mortuorio, o sea, que es lo que está representado aquí, por ejemplo, con estas figuras atadas, esos son cadáveres o cuerpos de fallecidos, y en qué momento realizar el ritual. O, por ejemplo, en qué momento también hacer determinados incensarios para dioses. Estas son unas figuras que se ve lo que sería aquí el cuerpo del incensario, esta especie de cilindro, es un poco abultado en el centro, de algunos sale lo que sería este fuego, este humo, y con escenas o representaciones de dioses sentados, es eso, apoyadas sobre su espalda en estos cilindros, y en realidad estos son representaciones convencionales de incensarios que aparecen eso en época tardía y que están hechos en cerámica, aparecen arqueológicamente. Aquí observamos pues exactamente lo que es esta forma de cilindro. Aquí en el interior se echaría el copal, que es el incienso indígena, y este es un cilindro que está hecho a este dios. A la hora de hacer un saumerio de honorificación a lo que sería una deidad, pues entonces se hace siempre un incensario con su efigie. Y en realidad esto es lo que está reproduciendo aquí esta sección. Por supuesto, dioses de la muerte o dioses del inframundo, por ejemplo aquí en este caso, este es otro dios de la muerte, aquí aparece su incensario sin lo que es este humo perfumado del incienso. Hay referencias también a rituales de autosacrificio, estas cosas que a los españoles les espantaban,
pero que en realidad se parecía también a otras formas de automortificación, eso en otros sistemas religiosos. El tema de perforación de lengua, por ejemplo, o sea, como se ve aquí arriba a la izquierda. Aquí tenemos al dios Itzamna, que se está punzando. Es eso a la mitad, es eso, este apéndice, es esta parte de la lengua. O, por ejemplo, aquí esta serie de dioses, eso incluido a la diosa Ixchel, que se perforan con eso, pues una cuchilla de obsidiana, o sea, sus orejas. O la referencia, eso aquí se ve además la sangre, eso que está cayendo en hilos rojos por encima de la ofrenda. Eso hay que echar esa sangre en esos objetos están referidos en el texto. Eso aquí aparece, aquí se puede, eso se lee ka-ka-wa, haciendo cacao, o sea, están echando esa sangre y gotas encima de vainas de cacao, o sea, de semillas de cacao. O, por ejemplo, el autosacrificio, que es también de perforación, en este caso del pene, y el pasarse a través del orificio, eso que se ha perforado una cuerda. Lo que es este sacrificio está representado iconográficamente. Aquí observamos este par de dioses atravesándose el pene con la cuerda, y el texto está indicándonos, o sea, qué acción es. Está utilizando interesantemente un verbo que es kub, que aparece en vocabularios como introducir hilo. O sea, es una de las expresiones utilizadas para coser, por ejemplo. Y ya para terminar, yo creo que ya he abusado un poco de su tiempo, y para terminar, o sea, simplemente el comentario de esperanza. O sea, sabemos por documentos históricos y referencias de frailes españoles en el 16 y 17 que no todos los códices mayas que se incautaban a continuación se destruían. Hay al menos constancia, según un estudio hecho recientemente por un investigador estadounidense, John Chuchiak, que hay un total de al menos 17 códices que se quedaron los religiosos para su estudio. Evidentemente, en ocasiones se vio que la simple destrucción ciega de objetos de culto indígena solo servía para que esos rituales y creencias se escondieran más. Si uno ignora acerca de la religión que se pretende erradicar, pues se va a disfrazar esa religión en ciertos bailes, en ciertas máscaras, en ciertos aspectos de la cultura, y se trataba de conocer bien esas creencias, esos rituales y ceremonias para su más fácil y eficaz extirpación. Entonces se conoce eso pues hasta un total de 17 ejemplares de libros que pueden estar o bien en América o bien incluso aquí en la península ibérica. Posiblemente estos 3 que se conservan pertenecen a esta colección de códices que se sabe que se envían pues a lo mejor a las casas principales de las órdenes para que se estudien. Hay evidentemente interesantes referencias de cronistas españoles a frailes de los que se contaba. Dice, no solo saben leer estos signos, sino que aún los escriben. Y esto es una cuestión interesante a la hora de encontrar estos otros ejemplos de códices que están faltándonos. Y con esto así agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Sí, ahora hay un turno de preguntas. Os voy a pedir que lo hagáis en micrófono porque estamos transmitiendo internet. Entonces os comento que la colgaremos por si acaso queréis volverla a escuchar y tenerlo como material de referencia, que la podréis tener. También tenemos un blog de la actividad que se llama Tres Lecturas, que está en la página de la biblioteca, y os lo comento para que comentéis y que comentéis qué os ha parecido la conferencia, qué os ha parecido la experiencia. Y también comentaros que en la Biblioteca de Geografía e Historia tenéis una máscara de la danza del jaguar del estado de Guerreros, por si no la habéis visto, pues que también os paséis y también la comentéis. Bien, quería hacer una pregunta sobre si existieron escribas femeninas. Y la segunda pregunta es, realmente, ¿qué piensa particularmente de la fecha
del 24 de diciembre del 2012, si mal no recuerdo. Eso quisiera que abundara en ello. Sí. Sobre la existencia de escribas femeninos, no hay información realmente. O sea, sí hay una referencia en el periodo clásico a una escultora, pero en el área maya es una actividad sobre todo de varones. Sin que signifique, o sea, que no podamos encontrar evidencia. O sea, sabemos también que hay sacerdotisas, los españoles hablan de monjas, y en ese contexto religioso, sobre todo, es posible que encontráramos conocimiento de la escritura, evidentemente. En el centro de México, sí asociado a los aztecas, es raro, pero sí hay alguna representación de tlacuilo femenino, o sea, de eso, escriba femenino. Pero sobre todo es una actividad masculina. Y sobre el tema de esa famosa fecha del 2012, eso pues el final de la era maya, que sí está causando un revuelo enorme, o sea, porque es como el final de un gran ciclo, el fin del mundo, que sí hay profecías mayas. En realidad no existen esas profecías mayas, y el propio maya antiguo no creía que se fuera a acabar el mundo en ese momento. Lo que sí se va a producir es que efectivamente en lo que es un gran ciclo temporal de más de 5.000 años, o sea, en el fondo el equivalente al milenio en nuestro calendario es este ciclo, que sería de 13 Bactunes de los mayas. Nosotros estamos ahora acabando el Bactún 12, y entonces efectivamente en pocos años se va a producir el final del gran ciclo maya. Pero no hay realmente referencias a profecías antiguas que hablen sobre un final del mundo en esa época, e incluso hay evidencia de cálculos mayas. A los mayas les fascinaban, además tenían una matemática y una aritmética apropiada para ello, y les encantaba ese tipo de proyecciones. Hay proyecciones de cientos de miles de años hacia el pasado, hay cálculos de fechas, y estas son las interesantes, que ocurrirán con posterioridad al 2012. Entonces, en realidad, el maya que hace esas proyecciones, primero, no está escribiendo en ningún sitio que se acabe el mundo, y segundo, él mismo está haciendo cálculos que van más allá de esa fecha. Lo que sí, posiblemente, si el maya antiguo, con el calendario antiguo, hubiera estado en este momento, sí, por supuesto que viviría el momento de cambio calendárico con cierta inquietud. Pero en realidad, por ser un ser humano, o sea, los cambios nos preocupan siempre. Si antes podíamos comparar lo que es nuestra astrología o esta adivinación que utilizamos con esta adivinación que utilizaba el maya, podemos hacer igual con el tema del calendario. O sea, al maya le preocupaban esos cambios cíclicos, haría los rituales apropiados, pero no creería que se fuera a acabar el mundo. De todas formas, el cambio de ciclo calendárico nos preocupó hace poco tiempo, cuando pasábamos de eso al 2000, de pronto otro milenio. No es ya celebrar un fin de año con familia o con amigos y confeti y un trago, sino que es, o sea, en realidad es un cambio de siglo, es un cambio de milenio. Se construyeron edificios a propósito, una serie de monumentos a propósito, y hace 1000 años, cuando se produjo otro cambio de milenio, había gente flagelándose por las calles en Europa. O sea, que estos cambios siempre de ciclo, este cambio de frontera, esta situación liminal, o sea, que se denomina en antropología, siempre preocupa al ser humano. Entonces el maya estaría preocupado, pero no porque se fuera a cambiar el mundo, a acabar el mundo, sino porque, bueno, siempre esa inquietud de decir, acaba algo, a ver si lo que tiene que empezar empieza de forma correcta. Es eso. Sí. No sé si llega. Yo quería preguntar un par de cositas. En primer término, usted ha hecho referencia a esos eras semejantes a las que se presentan en la Piedra del Sol de los aztecas. Podrían ser semejantes porque allí también se plantea de que estamos en la quinta era del movimiento, y entonces que terminaría con un movimiento violento. Posiblemente
tengan el origen común, no sé, a través de los olmecas o algo así, que se haya extendido todas esas creencias en toda el área mesoamericana. Eso número uno. Número dos, me gustaría si se pudiera hacer una pequeña explicación de esa sección del Códice Trocortesiano en el que figura hay como una especie de plaza cuadrada con una especie de marcas de pasos o algo así, que es una de las figuras más ostensibles que tiene el códice según está en el museo. No sé si se puede hacer una pequeña referencia a eso. Gracias. O sea, sobre lo primero, sí, efectivamente, buena parte de la tradición religiosa maya se puede incluir perfectamente en lo que es la tradición religiosa mesoamericana. El maya comparte con el mixteco, con el azteca o comparte con el teotihuacano una serie de símbolos comunes, hasta mitos comunes. El área de Mesoamérica es un área cultural, eso continuamente, primero compartiendo una herencia común, que hay algunas cosas que sí podemos remontar evidentemente a los olmecas, y también con periodos continuos de intercambio horizontal entre ellos. O sea, es un área perfectamente integrada desde el punto de vista económico, incluso político a veces, y por supuesto en cuanto a creencias, en cuanto a escrituras, en cuanto a todo. En ese sentido lo podemos comparar a lo que es el Mediterráneo antiguo, o sea, de mitos que hay igual en Grecia, en Roma, o mitos que podemos encontrarnos que en realidad vienen de tradición semítica, pero porque están compartiendo un mismo espacio. Entonces, en ese sentido, es una asociación adecuada. O sea, pues ese mito de los 5 soles, por supuesto, tiene que ver con estas eras también, este tipo de catástrofes. Es interesante, incluso aunque coincidiera, no coincide, un final de era, por ejemplo, con esta fecha ahora del final de ciclo, siempre que hay el fin de una era, se produce una nueva creación y empieza otra. O sea, que en ese sentido siempre está este aspecto, o sea, tan de Mesoamérica, de fin, es equivalente al renacimiento. En realidad, la muerte implica un comienzo también. Y en ese sentido el tema de las eras. Y sobre esas páginas, ese par de páginas que menciona del Códice de Madrid, sí son unas muy conocidas. No las he incluido aquí porque les hubiera exigido un tiempo de explicar, pero sí son, o sea, están ocupando 2 páginas, está en forma de cuadrilóbulo y es una secuencia de los 20 días del calendario, están unidos por huellas de pie, es como el caminar el tiempo, y es a la vez lo que es un cosmograma, o sea, orientado a los 4 puntos cardinales, a la vez un centro, y es una representación escrita y a la vez plástica de lo que es en realidad una idea de organización del mundo. Y el mundo es espacio, interesantemente el maya está hablando también de que ese espacio es tiempo. Es una cuestión así curiosa. O sea, el tiempo se camina hacia adelante, hacia el futuro, y hacia atrás, hacia el pasado. Y el tiempo mítico es igual que el tiempo histórico en realidad. Para el maya antiguo no ocurren las cosas al comienzo o en aquel tiempo, sino que habla de fechas precisas de creación. Esto está ocurriendo un 31 de marzo jueves, pues el equivalente a hacer una cosa así. Pero vamos, esas páginas sí son conocidas. Sí. ¿Hay un micrófono por ahí? Sí. Yo quería preguntar, porque ahí son... A ver, ese es el de Dresden, es el de los como horóscopos, ¿no? Luego... ¿Hay más? Sí. Luego el de Madrid es el de la cascada, ¿no? Pero el de París no... Creo que no lo explicas, quería saber. No he hablado sobre el Códice de París, o sea, porque es una charla de 50 minutos que ya me prolongué bastante. Lo que quería hacer era... El Códice de París, el contenido, hay secciones que son de almanaques, igual que en el Dresde, igual que en el Códice de Madrid, adivinatorios, por supuesto. Se incluye, el Códice de París, una parte que tiene que ver también con tablas astronómicas como el Códice de Dresde, incluso, o sea, son estas que están aquí expuestas.
hay parte de lo que se considera el zodíaco maya, con signos de figuras y de seres que hay en el cielo, que se corresponden con ciertas constelaciones, por supuesto para el maya, no coinciden con las nuestras. Y hay otra parte en el Códice de París que tiene que ver con profecías, y en el caso del Códice de París con profecías de catunes, no unidas a lo que es el ciclo de días, a ciclos de 260 días, sino a ciclos de 20 años. Entonces es un periodo más grande y hay una secuencia, o los restos de lo que sería una secuencia de catunes. El Códice de París, de todas formas, es el más estropeado de los tres, y los bordes de las páginas están erosionados, y eso repercute un montón en lo que es el entenderlo mal a la hora de tener el texto complejo. Completo está siempre trunco, y entonces es más complicado de trabajar con él. Y la última pregunta era que la quinta era, lo que habías explicado de la serpiente, ¿era el comienzo de la quinta era esa? Cuando caían las cocodrilo, el caimán. Perdón, sí. Era cocodrilo. Sí. La cocodrilo. Provoca el fin de la cuarta era y el comienzo. A continuación el comienzo de la quinta. La cuarta era acaba por agua, es esa inundación o diluvio. Además, en Mesoamérica hay creencia de eso, pues, cada era se corresponde a un ser humano, a un tipo de ser humano. Hay hombres de madera, hay hombres de barro. Siempre son actos fallidos en el fondo de creación, porque los dioses que han creado esos seres humanos, pues al hacerlos de madera, resulta que no pueden rezar, no les pueden rezar a ellos. Y entonces deciden acabar con esa raza de seres humanos y probar otra vez. Es aparte una serie de creaciones siempre de lo que es la raza humana. Gracias. Nada. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues muchas gracias otra vez. Alfonso, una pregunta. ¿Cuál es el mejor conservado de los códices que quedan? ¿El de París es el peor? El de París es el peor. Realmente es posible que sea ya el Trocortesiano de Madrid. El Códice de Dresde se conservaba bien hasta la Segunda Guerra Mundial, que cuando se produce el bombardeo de Dresde, el famoso bombardeo al final de la guerra, sufrió un daño por agua. Una parte del códice se quedó sumergida en agua y se ha borrado y se ha ido parte de lo que es la pintura y el propio estuco. De todas formas, se considera que de los tres códices, el de Dresde es el de caligrafía más preciosa. Y es cierto, son una serie de trazos y de composiciones equilibradas. En ese sentido, el Códice de Madrid es más crudo y vasto en ejecución, pero a la vez es el que conserva los colores de mejor manera. El azul maya del Códice de Madrid es espectacular de ver. Y además el Códice Trocortesiano de Madrid es el más largo de los tres. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta más? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acudir. Y nada, os emplazo a que seáis activos y dinámicos y participéis. Muchísimas gracias.